Bienvenidos al curso de Ética Profesional del Docente. Este contenido está dirigido a todos los profesionales que forman parte del Grupo IEDUCA. Con eso nos referimos a los docentes de Certus, Toulouse y UCAL. Hemos desarrollado este curso porque hoy más que nunca reconocemos la gran labor y el impacto que tiene el docente dentro de nuestra sociedad. Sabemos que el desafío va más allá de impartir y transmitir conocimiento. La gran responsabilidad es la formación y el desarrollo de ciudadanos que puedan ejercer sus profesiones de manera íntegra. Sabemos que nuestro país hoy es un país en emergencia. Vemos diariamente cómo la violencia, el abuso, la corrupción y la falta de respeto azota diariamente a nuestra sociedad. Y entonces esta realidad hace mucho más relevante la importancia de tener un curso como este, en donde podamos entender que el docente es parte de este gran cambio que hoy necesitamos. El objetivo de este curso es promover el comportamiento ético de los docentes de nuestra institución. Sabemos que conoces el concepto y de hecho promover tiene que ver también con revisar la parte conceptual, pero por sobre todas las cosas lo que buscamos es difundir, demostrar comportamientos asociados a esa integridad con la que prometemos una educación para nuestros alumnos. La estructura del curso está basado en 3 módulos en donde iremos revisando desde lo general a lo específico. En el módulo 1 revisaremos conceptos de ética y moral, en donde no solo buscamos entender el concepto, sino la relación y la diferencia que hay en el ámbito de aplicación. Por otro lado, en el módulo número 2, tenemos la ética profesional docente, en donde buscamos aterrizar los conceptos revisados en el módulo 1 en el ámbito de la docencia, para entender cómo desde tu rol se puede transmitir ambos conceptos. Finalmente, en el módulo 3, queremos construir conocimiento. Cuando hablamos de construir compromisos éticos, nos referimos a poder ponernos a prueba ante dilemas, usar las herramientas aprendidas en los módulos anteriores para poder resolver las situaciones, demostrando con integridad que podemos ser los docentes que representamos a nuestra institución. El módulo de hoy es ética y moral, y en él queremos, como dije anteriormente, entender el concepto y la relación que existe entre ambos términos. El objetivo aquí no solamente es entender ética y moral, sino sobre todo entender cómo esto se relaciona en el ámbito de la docencia. Como docente estoy segura que muchas veces te has cuestionado situaciones o has estado en situaciones en donde los estudiantes te ponen a prueba tus valores, tus principios. Esto es algo que constantemente vive un docente. Por ejemplo, ¿es correcto recibir un obsequio de los estudiantes? ¿En qué situación esto es correcto? ¿De qué manera percibe el alumno el entregar un obsequio? ¿Hay algo a cambio? ¿Hay una recompensa? Otra pregunta podría ser, ¿cómo puedo ser un ejemplo para los estudiantes? Seguramente muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo puedo ser un ejemplo? Partiendo de la premisa de que también como docente eres un ser humano, que tiene días buenos, que tiene días malos, que además posee virtudes y también áreas de aprendizaje. ¿Cómo puedo practicar la ética durante las clases? Será valioso preguntarnos, además de saber el concepto, ¿cómo es que puedo demostrar esto en cada clase? La respuesta ahí podría ser a través de la coherencia. Y es que el alumno siempre está en constante observación, no solamente de aquello que dice el docente, sino cómo se comporta. Y que existe una correlación entre lo que dice y hace es una manera de demostrar los conceptos de ética. ¿Qué debería hacer un estudiante si invita a salir a un docente? ¿Qué debería responder el docente en ese momento? Esas situaciones son difíciles y indudablemente ponen a prueba los principios y además ponen en riesgo la relación alumno-profesor que debemos promover, sobre todo en el tiempo en el que les dictamos los cursos. Digo esto porque fuera de la etapa en la que dictan los cursos, el profesor y el estudiante pueden convertirse en colegas, pero ahí ya cambia la relación, ya no es alumno-profesor, sino
cambiaría a ser colegas. ¿Es buena idea darle mi WhatsApp a los estudiantes? Esta es una pregunta muy común y es un tema del día a día, y es que la era digital nos ha llevado a transitar la comunicación desde diferentes plataformas. Sin embargo, desde un aspecto de ética, es valioso preguntarnos de qué manera esto impacta en la relación alumno-profesor, de qué manera entregar mi número personal podría convertirse en la invasión de la privacidad. Todos estos cuestionamientos y más seguramente son preguntas que en algún momento te has hecho. La idea de este módulo es poder desarrollar conocimientos que te permitan fortalecer las herramientas con las que tú ya vienes como profesional para poder resolver estos dilemas éticos. Vayamos con el concepto 1, que es la ética. Y con esto quiero que entiendan que la ética surge desde la antigüedad. Una figura representativa en esto es Sócrates, seguido por Platón y Aristóteles. Estos filósofos reflexionaron sobre la vida buena, que para ellos era una vida digna de ser vivida por un ser humano. Esta deliberación de la vida digna debía estar en concordancia con la naturaleza del ser humano, que según su antropología era una naturaleza social. La vida buena es aquella que permitía ser feliz y debía realizarse dentro del ámbito social. Por eso no se puede excluir a los demás. A través de la ética se analiza el tipo de vida que debía llevar una persona, la conducta que debía tener, especialmente su accionar en la sociedad. Asimismo, esto permitía fundamentar por qué llevar un determinado comportamiento social. Vemos aquí en la imagen una mujer que se está cuestionando qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, qué es correcto y qué es incorrecto. Y estas preguntas están relacionadas justamente al concepto que queremos aterrizar para efectos de este curso sobre ética. La ética consiste en la reflexión, el análisis y la crítica de la moral de una sociedad. Es el ejercicio mental que nos permite cuestionar nuestras creencias morales y hacer cambios de ser necesarios. Entiéndase por esto que es un ejercicio constante que los individuos hacemos en relación a la moral, a los lineamientos morales que hemos adquirido a partir de ser parte de una sociedad. La moral, por otro lado, nos dice, se refiere a todas las normas, valores y acciones que se establecen socialmente para facilitar la convivencia. Se adquieren a través de la cultura en la que vivimos. Recordemos que cuando somos niños aprendemos desde dos canales, desde la asociación o desde la repetición de comportamientos. Podríamos decir entonces que la moral son estos comportamientos, lineamientos y normas que hemos aprendido desde que éramos niños. Son mensajes, son creencias, son juicios de valor que hemos escuchado y aceptados como comportamientos correctos. Por ejemplo, no mentir, ser honesto, respetar a los demás, ser fiel. Ejemplos como estos son estatutos que hemos oído desde nuestro propio crecimiento, por así decirlo, y hemos optado porque son la forma correcta de comportarse. Cabe resaltar y hacer la diferencia de que así como existen lineamientos o normas morales, también existen lineamientos o normas legales y jurídicas. La diferencia entre estas últimas y las morales es que en las legales y jurídicas sí se puede exigir el cumplimiento. He aquí una dificultad en relación a la moral, y es que el cumplimiento de estos lineamientos dependen netamente de la conciencia y de la decisión de un individuo. Podríamos decir también que la moral es aprendida por medio de la inculcación de los famosos valores. Es por eso que siempre decimos, los valores provienen de casa, de nuestros núcleos y figuras principales. Sin embargo, es una realidad que muchas veces los alumnos requieren reforzar, aprender y desarrollar nuevos valores que puedan poner a prueba su integridad a la hora de ejercer su profesión.
¿Cuál es la diferencia, en palabras simples, entre ética y moral? Por un lado, la moral nos es dada como parte de la cultura en la que participamos. La ética, por otra parte, nos permite criticarla y buscar la base sobre la que se sustentan dichas normas. Entendiendo estos conceptos, podemos ir hacia el ámbito del docente. ¿Qué es la ética profesional docente? Y ahí diríamos, es el conjunto de principios morales que deben guiar a los docentes a la hora de ejercer su profesión. La ética profesional docente también está desarrollada y en sí no solo tiene que ver con que el docente tenga un título, o sea egresado, o que sea referente en un tema particular. Para ser también docentes y trabajar en esta ética profesional, consideramos que el docente debe tener un dominio de la pedagogía como ciencia. Debe tener una preparación constante para poder desenvolverse de la mejor manera dentro del aula. Y cuando hablo de desenvolverse, me viene a la mente también lo que hoy nos está ocurriendo. Han cambiado los canales de enseñanza. Muchos de nuestros cursos han pasado a ser online y esto requiere un esfuerzo y una preparación y un desarrollo de habilidades diferentes para el docente. Estoy segura que eso es algo que están viviendo en este momento. Hay que tener también, cuando hablamos de ética profesional docente, de esa disposición, de esa intención de enseñar. Constantemente los alumnos nos están observando, nos están probando y están juzgando y criticando la forma, no solamente en relación a lo que decimos, sino, y más importante, en cómo es que lo decimos. Hablar de ética profesional docente también es entender la investigación constante que debe tener ese maestro, la actualización constante y el vínculo que debe tener la materia que enseña con la realidad de la sociedad en la que participa. Podríamos decir entonces que la ética profesional docente básicamente es cumplir tu función de manera virtuosa. Pero ¿cómo enseñar esta ética? Pregunta que nos hicimos al inicio. Nuevamente refuerzo el concepto. Enseñar ética tiene que ver con la coherencia de poder actuar con correlación también frente a lo que decimos. Por otro lado, otra manera de enseñar ética es fomentando el pensamiento y la conciencia moral, es abriendo espacios de reflexión con nuestros alumnos, en donde ellos también puedan poner a prueba y debatir en función a sus propios principios. ¿Dónde está explícita esta ética y esta moral? Para poder definir esto, podríamos decir que, para dar respuesta a esto, que la ética y la moral del docente está explícito en dos ámbitos. Por un lado tenemos la deontología de la profesión, que se refiere a toda la responsabilidad, al compromiso y a todos los deberes que tiene el maestro en relación a la educación. Y por otro lado tenemos los códigos de ética y de conducta, en donde está explícito los comportamientos que deberíamos tener ante diferentes situaciones y están hechas indudablemente para cumplirlas, porque además tiene sanciones y tiene un impacto en la calificación, por así decirlo, del maestro. ¿Cuál es el impacto de la ética y la moral profesional docente? Podríamos hablar de tres ámbitos específicos. En cuanto a la sociedad, diríamos, el impacto de la ética y la moral es justamente en ese gran reto que tiene el docente, la formación de ciudadanos decentes que sirvan a un bien común. Desde la institución podríamos decir también que un lugar en donde existen profesionales que se comportan, que promueven, que difunden, que demuestran comportamientos éticos e íntegros, va a tener un alcance en el incremento del prestigio de la institución. Sin duda alguna, los alumnos no solamente hablarán de la institución como un ejemplo, sino que además repetirán los comportamientos aprendidos y observados de sus docentes. En relación al docente, el impacto es gratificante. Y es que
cuando uno se desenvuelve en la profesión docente, tiene la capacidad y la oportunidad de trascender en la formación de las personas. Estoy segura que ustedes también, si hacen un ejercicio, podrían recordar a aquellos maestros que han calado en su desarrollo. En este ejercicio podrán ver que no necesariamente la razón por la cual recuerdan a esos maestros es por el grado de conocimiento que tenía o el dominio de la materia. En gran parte será por la conducta que tuvo, por la forma en la que se relacionaba con los estudiantes, por la libertad con la que te dejó aprender y por la forma en la que respetó tus niveles y formas de aprendizaje. ¿Qué significa ser una persona moral? Y este cuestionamiento parte de la idea de que la ética está relacionada directamente con la sociedad y es la misma quien nos va a juzgar frente a diferentes comportamientos que podríamos tener. Entonces, ¿cómo podrían juzgarnos como personas morales? Para dar respuesta a esto, tendríamos que entender 4 elementos. Tenemos la conciencia moral, que está relacionada a poder discernir, a entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La libertad, hemos hablado de esto también, esa capacidad de actuar en función a tus propios principios, con voluntad propia. La responsabilidad es conocer el impacto de mis acciones, pero además las sanciones que están detrás de no cumplir con los comportamientos esperados. Además, y en gran importancia, están los valores como códigos de comportamiento, como códigos de conducta. Vayamos a revisar cada uno de ellos, entendiendo también un ejemplo. Cuando hablamos de conciencia moral, nos referimos a esa capacidad para discernir entre el bien y el mal. Y por otro lado, poder reconocer las normas y valores que tiene la sociedad, que nos ha impuesto de alguna manera la sociedad. Pongamos este ejemplo. Hay un profesor que está dictando una clase y hay 2 alumnos que tienen un intercambio de palabras. En ellas, uno de ellos ofende al otro y se refiere de manera negativa ante, por ejemplo, al aspecto físico de un alumno. Entonces, el profesor, al observar esa situación, es capaz, a través de su conciencia moral, de entender si lo que está observando es bueno o malo, es correcto o incorrecto. Y además, dicho sea de paso, conoce el código de ética de la institución, en donde específicamente habla del respeto a las opiniones y a las personas con sus particularidades. Cuando hablamos de libertad, nos referimos a poder decidir y actuar según tu propio criterio, a realizar acciones de manera voluntaria. Entonces, volvamos al ejemplo del maestro frente a los 2 estudiantes en donde uno se falta el respeto al otro. Aquí, el profesor, el docente, tiene la capacidad de actuar con su propia voluntad, es decir, él podría corregir al alumno, podría omitir y simplemente no hacer nada, o también hay una tercera posibilidad, ante que el docente puede también decidir burlarse del alumno. Al fin y al cabo, más allá de la reacción que tome, lo importante aquí es que está actuando en base a su propio criterio. En cuanto a la responsabilidad, podríamos decir, es actuar en concordancia con nuestros deberes y compromisos. Es la conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Cuando veo deberes y compromisos, se me viene a la mente la deontología de la profesión en cuanto a la educación, cuál es el deber del maestro, cómo impartir las clases. Consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué creen que podría pasar frente a todo el salón de clases si es que el profesor decide no omitir, no corregir, sino decide burlarse y continuar con los comentarios acerca del aspecto físico de ese alumno? Quizá él lo podría ver como una situación que genere un clima cálido, divertido dentro del salón. Sin embargo, hay una responsabilidad y también una sanción por incumplir el respeto. Desde los valores podríamos decir que son las creencias que direccionan las conductas de las personas.
muestran las preferencias. En este caso, y volvamos al ejemplo, este profesor, al burlarse, claramente está dejando ver que para él el respeto a sus estudiantes no es importante. Valora mucho más la diversión, valora el momento y quizá tiene mucho por aprender en términos de la imagen que muestra a sus alumnos. En tal caso, está mostrando sus preferencias, está actuando con libertad, es capaz de tener una conciencia moral y discernir, y finalmente está tomando una decisión según su propia voluntad. ¿Qué debería hacer el profesor? La recomendación aquí es coger los valores como herramientas que nos permitan poder tomar la mejor decisión en una situación como esta. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Y aquí tenemos una situación puntual. Mario, esto más chiquito. Mario es un profesor con 4 años de experiencia en la Universidad Ciudadanos del Bien. Actualmente se encuentra en una etapa de cierre de notas finales. La situación económica de Mario en este momento es crítica. Es posible que este fin de semana él tenga un embargo de su casa. Oscar es un alumno de 6º ciclo que no ha presentado sus trabajos en todo el ciclo. De hecho, eran 3 y no ha presentado ninguno. En esa situación, el alumno pide ayuda al profesor Mario y le promete una recompensa económica para este mismo fin de semana. Mario, ante esta situación, ante este dilema, decide con voluntad, con conciencia moral, sus propios valores, decide favorecer a este alumno, cambiándole las notas a cambio de ese dinero prometido, dado que él sabe que no podrá pagarle al banco este fin de semana. La pregunta aquí es, ¿podrá ser Mario juzgado moralmente? Vayamos a los 4 elementos que hemos revisado. Desde la conciencia moral, desde los valores, libertad y responsabilidad, esta sería la respuesta al caso. La conciencia moral nos diría, Mario es consciente de lo correcto e incorrecto. Además, reconoce los valores de la institución y de la sociedad. Desde la libertad podríamos decir, Mario está actuando en base a su propio criterio, su propia voluntad. Ha sido en este caso favorecer con mejores notas al alumno. En cuanto a la responsabilidad diríamos, Mario tiene el deber y el compromiso de formar alumnos no solo en el ámbito académico, sino profesionales altamente éticos. Además, conoce las consecuencias y sanciones que tendrá que asumir posterior a sus acciones. En este caso, despido inmediato. Y pongo esto porque el soborno es algo que es una falta grave dentro de la institución. En cuanto a los valores, podríamos ver claramente que Mario está transgrediendo el valor de la honestidad, entre otros valores morales. Claramente está dejando ver cuáles son sus preferencias, sus principios y cuál es la manera de actuar como profesional. Viendo este caso, estamos resolviendo a la pregunta de cómo la sociedad nos juzga moralmente. Y ya para finalizar, entendamos que la ética es el análisis individual que nos permite saber cuándo estamos en el camino correcto. La moral es algo de lo que no podemos escapar, porque al ser seres sociales, compartimos una cultura que posee normas y valores que buscan armonizar nuestra convivencia. Finalmente, como docente, tu labor va más allá del ámbito académico. La formación de profesionales que se desempeñen con ética e integridad también son tu responsabilidad y contamos con eso para poder mejorar la realidad que hoy tenemos.